Pero yo, como persona que los nombró, evidentemente tengo parte de responsabilidad y la asumo. Quienes llevan 7 años pidiendo elecciones y, por supuesto, mi dimisión desde la moción de censura del año 2018 se han apresurado a eso, a exigir de nuevo elecciones anticipadas y mi dimisión. Y he de decirles, señorías, que francamente yo mismo he considerado esas opciones. En los primeros momentos de esta crisis me pareció hasta incluso la solución más sencilla, para mí y para mi familia. Pero después de reflexionar y de escuchar a mucha gente, comprendí que tirar la toalla no es nunca una opción. Este miércoles tuvo lugar en el Congreso de los Diputados la última comparecencia de Pedro Sánchez en el vigente curso político antes del receso estival. Quizás haya sido su intervención más importante desde que fue investido presidente del Gobierno a mediados de 2018. El objetivo nominal de la misma era contestar, por primera vez en sede parlamentaria, a la situación originada como consecuencia del estallido del peor caso de corrupción en el PSOE de las últimas décadas. Varias semanas después de que el país conociera que el segundo secretario de organización nombrado por Sánchez también había participado en el núcleo de la trama de corrupción y varios días después de su ingreso en prisión sin fianza en la cárcel madrileña de Soto del Real, el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno se subía por fin a la tribuna para abordar el asunto y rendir cuentas ante el Poder Legislativo, el único elegido directamente por la ciudadanía en las urnas. Los opinadores y cronistas parlamentarios previamente habían conseguido instalar de manera sólida cuál era el cometido de Sánchez en la mañana de ayer: conseguir el apoyo, o al menos el no rechazo, de los partidos que votaron a favor de su investidura hace ahora año y medio. Dado que no se llevó a cabo ninguna votación, este supuesto apoyo solamente podía ser interpretado en clave verbal, y a pesar de que varios partidos fueron muy duros en sus intervenciones, fundamentalmente Podemos, pero también en menor medida el PNV, el relato que el Gobierno trasladó a los medios de comunicación después del debate es que había superado una especie de moción de confianza encubierta y que Sánchez había salido reforzado del trance. Esta conclusión es tramposa por 2 motivos. El primer motivo es que no hay nada que los grupos puedan hacer que equivalga a una retirada material del apoyo que no pase por apoyar alternativamente una moción de censura encabezada por Alberto Núñez Feijóo, algo que ninguno de ellos está dispuesto a hacer. De esta forma, los analistas están interpretando que en realidad ningún grupo le ha retirado el apoyo a Sánchez de forma material cuando no hay ningún mecanismo viable para hacerlo. En segundo lugar, si el PSOE y sus medios de comunicación afines estuvieran tan seguros de que Sánchez acaba de superar una moción de confianza encubierta, entonces no habría ningún problema para presentar una moción de confianza real y comprobar efectivamente si los apoyos existen de hecho o no existen. Sin embargo, no entra en los planes actuales de Pedro Sánchez activar el artículo 112 de la Constitución, movimiento que sí podría costarle el puesto de forma material si no consigue más votos a favor que votos en contra. El discurso de mayor rechazo hacia el gobierno de Sánchez entre sus apoyos de investidura fue el de la secretaria general de Podemos, Yone Belarra, que hoy nos acompañará aquí en la base. Respecto al resto de grupos que votaron a favor de la investidura de Pedro Sánchez, existen ejemplos que van desde el apoyo cerrado al rechazo nítido. En el extremo de mayor complicidad con Sánchez tenemos sin duda a Yolanda Díaz y a Sumar. En su intervención, funcionando como portavoz de su grupo parlamentario en vez de como miembro del Gobierno, Díaz dijo estar convencida de la honestidad de Sánchez, se dedicó a golpear al PP y recibió efusivos aplausos de la bancada del PSOE. Su objetivo lo hizo completamente explícito: proteger la luz que supone este gobierno, es decir, hacer todo lo posible para que la legislatura se extienda hasta 2027. Durante la mañana, el ministro Ernest Urtasun, de los Comunes, intervino en la televisión en la misma línea, llegando a afirmar que 9 de las 15 medidas contra la corrupción que había anunciado Pedro Sánchez eran medidas de Sumar. Por su parte, el coordinador general de Izquierda Unida, Antonio Maillo, afirmaba estar muy contento y satisfecho con los anuncios del presidente. También en la zona del apoyo claro a Pedro Sánchez pudimos encontrar a Gabriel Rufián como portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña, quien en una de las afirmaciones quizás más curiosas de la jornada le dijo que si solamente Ábalos, Koldo y Cerdán habían robado, entonces se tenía que quedar. No quedó claro dónde colocaba exactamente la línea roja para retirar el apoyo el portavoz de RC, pero de sus palabras se deduce que el PSOE todavía no ha cruzado esa línea. Un poco más duros estuvieron desde Junts, denominando la situación actual en la que se encuentra Sánchez como una prórroga
pero dejando claro que todo puede cambiar si se van cumpliendo los acuerdos a buen ritmo. Y si no contamos a Podemos, las palabras más duras entre todos los apoyos de investidura fueron las de la portavoz del PNV, que afirmó que Sánchez está precisamente desnudo y que la confianza está en la UCI. Que se haya intentado implicar a los Getzales en la trama a través del empresario Anchón Alonso parece estar condicionando la posición de los de Héctor Esteban. Pero, sin duda, el discurso de mayor rechazo hacia el gobierno de Pedro Sánchez entre sus apoyos de investidura, como decimos, fue el de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, quien no solamente denunció la corrupción sin paliativos, sino que además señaló el machismo revelado en los audios y la absoluta ausencia de políticas sociales por parte de este Ejecutivo. A la luz de las palabras de unos y de otras, se entiende mejor por qué las fuentes de Moncloa y algunos analistas hablan del éxito de una moción de confianza encubierta. Desde luego, no está nada claro que Sánchez hubiese podido superar una moción de confianza real. Pero yendo más al fondo de la cuestión, si algo fue la comparecencia de ayer, pues fue la profundización definitiva del marco del malmenorismo. La idea general que transmite el gobierno y sus apoyos es que los votantes de izquierdas y los votantes nacionalistas vascos, catalanes o gallegos se tienen que conformar con este ejecutivo porque si cayese y se convocaran elecciones, ganaría la derecha y tendríamos algo todavía peor. ¡Ojo! Es perfectamente legítimo que mucha gente progresista, que mucha gente de izquierdas, que mucha gente decente pueda albergar este miedo, pero es cada vez más urgente señalar que esta opción del mal menor es un grave error estratégico que conduce a la catástrofe. En lo más inmediato, en lo más táctico, lo que se le está diciendo a la gente es que hay que aceptar la enorme decepción que significa el gobierno del PSOE y de Sumar, que no hace nada para resolver la crisis de la vivienda, que destina decenas de miles de millones al gasto militar, que sigue comprando armas a los genocidas israelíes, que entrega el poder judicial a la derecha y que, claro, que la única salida es mantenerlo en respiración asistida y volverlo a votar dentro de 2 años de una forma defensiva. Si además añadimos que una parte del razonamiento incluye asumir como inevitable una victoria electoral de las derechas, entonces ni siquiera hace falta explicar a dónde lleva este camino. Lo que ocurre es que la actual operativa gubernamental no para de expulsar votantes progresistas a la abstención y de movilizar votantes de extrema derecha al darles parcialmente la razón con su negativa a implementar políticas de izquierdas. Es verdad que los grupos que están apoyando a Pedro Sánchez siempre verbalizan que es vital para que la legislatura pueda continuar, que haya un giro social, que haya ambición, que haya un reseteo. Pero lo cierto es que ya llevamos casi media legislatura y no solamente nada parecido a eso ha tenido lugar, sino que además hemos visto un serio giro hacia la derecha con la apuesta antisocial por el rearme. Por otro lado, en el plano estratégico, en el medio y en el largo plazo, comprar el ticket del mal menor es todavía más catastrófico. Aceptar que solamente hay 2 opciones políticas, que estas coinciden además con la propuesta bipartidista del sistema del turno del régimen del 78 y que las personas que se sitúan a la izquierda del 5 de la escala ideológica del CIS tienen que apoyar al PSOE, aunque éste haga políticas muy parecidas a las que haría el PP y presente casos de corrupción muy similares, es un planteamiento que obviamente asesina la esperanza política. Si estas son las 2 opciones y hay que elegir en clave del mal menor, entonces la transformación social y la regeneración democrática son imposibles y hacer política entonces no sirve para nada. Atar tu destino a los de Pedro Sánchez, como hicieron varios grupos ayer, es mucho más que un grave error táctico al permitir el contagio del cráter reputacional abierto en Ferraz. Es contribuir a la construcción de una autopista de 5 carriles para que lleguen a nuestro país la desesperanza, la antipolítica y la extrema derecha. Si en 2011 el 15M hubiese dicho que lo que había que hacer para evitar los recortes era seguir apostando por el PSOE de la modificación del artículo 135, porque el PP era todavía peor, la movilización popular habría muerto en 5 minutos y jamás se hubiera quebrado el bipartidismo en las elecciones europeas de 2014 y después en las generales de 2015. Hoy, que el PSOE ha envejecido 20 años de golpe y ha demostrado que es el partido alfa del régimen de toda la vida, cometeríamos un gravísimo error si volviésemos a la justificación ontológica del sistema del turno. Hoy que tenemos un gobierno manchado por la corrupción y que lleva a cabo políticas antisociales en ámbitos importantísimos como la vivienda, la posición correcta desde el punto de vista táctico y también estratégico es negar que estemos obligados a elegir entre lo malo y lo peor y dedicarnos a construir una alternativa que pueda dar esperanza a esos millones de personas que hoy no ven una salida. Eso tiene la potencialidad de movilizar
coger mayores bolsas de electorado progresista y de izquierdas desde la abstención y, sobre todo, es la única manera de mantener abierta la posibilidad de la transformación. Apoyar en estos momentos al PSOE de Sánchez porque los otros roban más o porque son más de derechas es una receta infalible para la resignación y la derrota. Esta es la línea editorial que defendemos en Canal Red, hoy en La Base, ¿verdad, Pablo? Analizamos lo que ocurrió ayer en el Congreso de los Diputados. Bienvenidos y bienvenidas. La Base. Hoy en La Base analizamos lo que pasó ayer en el Congreso de los Diputados, la comparecencia de Pedro Sánchez que algunos quisieron convertir en una moción de confianza encubierta. Manu Levín, ¿qué has preparado? Vamos a hablar de este curioso concepto de la moción de confianza sin votación, como otra serie de cosas que parece que se plantean sin votación también en el Congreso, y vamos a ver cómo se las gasta el equipo de opinión sincronizada de la Progresía, que intenta disipar la crítica ciudadana a la corrupción e intentar insuflar oxígeno, otra palabra clave, al gobierno. Hemos dicho equipo de opinión sincronizada. Mola mucho, suena bien. Hoy, además, como les decíamos, tendremos a Yone Belarra, secretaria general de Podemos, una de las pocas parlamentarias que ayer desde la izquierda pues le dijo ciertas cosas al presidente que había que decirle. Arrancamos, Rocío. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levín. ¿Recordáis cuando Hermann Tertsch, hoy eurodiputado de Vox, antes presentador de Telemadrid, se hizo viral por haber hecho una crónica periodística en la que decía que la huelga general del 14 de noviembre de 2012 había sido un fracaso, pero que en realidad la había escrito la crónica y grabado el día 13 por la tarde, es decir, antes de que la huelga comenzara? Pues algo parecido, creo yo, que ha pasado con la progresía mediática y el pleno de ayer en el Congreso. Y es que cualquiera diría que El País, La SER, El Diario.es, Infolibre y compañía ya tenían escritos los relatos sobre lo de ayer desde antes de que el pleno comenzara. La tarea estaba muy clara. Había que decir que Pedro Sánchez ganó, triunfó, salió a hombros del hemiciclo. Y como no se produjo ninguna votación, pues todo queda a merced de las interpretaciones y de los relatos que sea capaz de poner en circulación el ejército de tertulianos y opinadores que participan en la operación Salvar al soldado Sánchez. Y hay que reconocer, Pablo, que lo hacen con un alto nivel de opinión sincronizada, porque aunque la mierda en este país nos llega hasta las rodillas y no está la cosa como para mucha broma, hay ciertos relatos y ciertas palabras clave hoy que se repiten en todas las crónicas de la progresía que la verdad es que te tienes que reír. Te tienes que reír y darte cuenta, como decía, de que son crónicas de la escuela Hermann Tertsch, escritas de antemano. Opinión sincronizada, capítulo 1. Ayer Sánchez superó una cuestión de confianza sin votación. Portada de esta mañana en la web de El País. El Gobierno y el PSOE respiran tras el aval condicionado de sus socios. Cuestión de confianza superada. ¿Confianza superada? ¿Acaso ayer hubo una cuestión de confianza en el Congreso? Pues según la progresía mediática, sí. Cuestión de confianza superada. El pleno más temido se convirtió en un bálsamo para Pedro Sánchez, que mostró que pese a la enorme gravedad del momento, que nadie negó, y los nervios ante la posibilidad de que haya nuevas revelaciones, el gobierno sigue teniendo una mayoría. Y eso generó sensación casi de euforia en un ejecutivo que lleva un mes catastrófico en el que no levanta cabeza. El gobierno sale reforzado, ha sido un punto de inflexión, resumía tajante uno de los pesos pesados del Consejo de Ministros, que como el resto de dirigentes socialistas incidían que Feijóo no había cumplido las expectativas generadas. Era un día feo y ha salido bien. Cuestión de confianza superada, abundaba otro miembro de la cúpula de Ferraz y la Moncloa, tras una de las comparecencias más delicadas de Sánchez desde que es presidente. Ha salido bien, punto de inflexión, sale reforzado, bálsamo, euforia. No sé yo, amigos de la progresía, si ese nivel de goce y de grandilocuencia está en sintonía con el estado de ánimo real del electorado progresista y de izquierdas en España. Igual, llámenme loco, son un pelín exageraditos todos estos fuegos artificiales, por no decir ridículos. Ellos verán. Pero a lo que íbamos, cuestión de confianza superada en las páginas de El País o, casualmente, también en boca de Jesús Maraña, director de Infolibre. Opinión sincronizada. Play, Ada. Yo creo que hoy se producía una especie de moción de confianza sin votación y Sánchez la ha ganado.
Es decir, no estaba claro en ese sentido que pudiera salir de esta manera, y sale desde luego con mucha más seguridad de la que entró, y ganando en credibilidad, que era lo principal a mi juicio que se jugaba, porque en las anteriores intervenciones, comparecencias, incluso en la del Comité Federal de su propio partido, todas las conclusiones, y no hablo solo de las conclusiones desde el espacio de la derecha, fueron es insuficiente, ¿no? Y hoy creo que el contenido, la forma y el pulso, el ambiente que se respiraba era de hoy sí, hoy se ha dado un paso adelante y se ha garantizado. ¿Hasta cuándo? No lo sabemos, porque efectivamente los socios han puesto condiciones, ¿no? Y sobre todo todos pendientes de que pueda surgir algo que haga imposible la continuidad. Pero hoy ha salido más reforzado y con más credibilidad. Garea. Yo estoy de acuerdo, pero más. Sánchez sale reforzado, con más seguridad, ganando en credibilidad, porque ayer se producía una especie de cuestión de confianza sin votación y Sánchez ha ganado, decía anoche Jesús Maraña en los micrófonos de la cadena SER. Y dice esta mañana El País, ¿cómo es eso de una moción de confianza sin votación, Jesús? Bueno, ¿por qué no, Pablo? Pues como lo del gasto militar, ¿no? Que lo han sacado sin votación, o como los presupuestos, que no los presentan porque así no hay que votar nada, muerto el perro, se acabó la rabia. Y como no se vota, pues claro, es todo más fácil, porque así podemos construir los relatos parlamentarios, pues como hacía Maraña, sobre el tono, el pulso, el ambiente. Es más, no sé para qué vamos a tener que hacer unas elecciones. Le encargamos una encuesta a Belén Barreiro, por ejemplo, para que nos diga cuál es el pulso, y ya está, mucho más fácil y mucho más barato. Antón Losada, anoche también en la SER, uno de los principales búnkeres de la operación Salvar al Soldado Sánchez. Bueno, decíamos, analizando los datos del barómetro de 40dB para la cadena SER, el que dimos el viernes que pasado, se veía muy claro que el votante progresista, el votante socialista y de todos los partidos del gobierno de coalición y sus socios no querían que la legislatura acabase así, y que buscaban una razón para que la legislatura continúe por sus políticas. Yo creo que Sánchez les ha dado la mejor razón que podía y sabía dar en este momento. Y ahora la cuestión es si esos votantes empiezan efectivamente a reconstruir la confianza, si dan por válida o por suficiente esa razón. Y tú eres capaz de vaticinarlo, porque decíamos antes en una pausa de publicidad, más allá de la confianza, de recuperar la confianza de sus socios, de gobierno, de coalición, era muy importante recuperar la confianza de los votantes, que distinguíamos entre militantes y votantes. Esa gente que no milita en el partido, pero que deposita su confianza, en este caso en el Partido Socialista, para que forme este gobierno progresista. ¿Tú crees que con lo visto hasta hoy recupera algo de confianza? Yo creo que sí. Yo creo, primero, porque ha hecho lo que tenía que hacer y lo ha hecho en el tono en el que tenía que hacerlo. Lo hemos visto a Mr. Hanson. Hemos visto a un desconocido. Pero sobre todo si porque Feijóo le ha ayudado. Y le ayuda Alberto. Que tiene la ayuda inestimable del líder de la oposición. Pero para que la ayuda sea tan inestimable, tú tienes que hacerlo de una determinada manera. Y hoy hemos visto a Mr. Humilde. Sin duda. La encuesta que pagó la SER decía que el respetable ama a Mr. Humilde y le ha perdonado todo, así que circulen, que aquí no hay nada que ver. Sánchez superó una cuestión de confianza sin votación. La prueba está en el tono, en el pulso y en el sondeo de 40dB. En fin, sigamos, porque en el titular del País que vimos hace un momento aparecía también otro concepto. El gobierno que respira, como los zapatos Geox. El gobierno que respira como los Geox. Opinión sincronizada, capítulo 2. El oxígeno. Editorial del País. Oxígeno para Pedro Sánchez. Esther Palomera, del diario.es. Play, Ada. Bueno, la verdad es que yo creo que hoy el presidente del Gobierno sale con cierto oxígeno del debate de esta mañana. Habíamos vaticinado algunos que si a lo largo de la mañana ninguno de sus socios le pedía ni la convocatoria de elecciones anticipadas ni la moción de confianza o la disolución de las Cortes, podría decir que seguía manteniendo intacta la mayoría que hizo posible la investidura de Pedro Sánchez. Yo creo que va a ser así. Empezamos a detectar que en el ADN de Pedro Sánchez está el vértigo de forma permanente. Siempre es un líder político asediado, cuestionado, al borde de caer por el precipicio, pero siempre en el camino se encuentra un salvador inesperado. Y ese salvador inesperado hoy ha sido Alberto Núñez Feijóo. En fin,
Pues oxígeno para Pedro Sánchez en El País y más oxígeno para Pedro Sánchez en el diario.es para decir exactamente lo mismo. Ya puestos, podrían fusionar las dos redacciones en una sola y les saldría más barato. Y les quedaría más dinero para hacer donaciones al PSOE. Y después Palomera, ya veis que nos regala el otro relatito, un clásico ya, sobre el ADN de Pedro Sánchez. El vértigo, un político siempre cuestionado, asediado, pobre hombre, pero que siempre al final se salva. Qué cuento más bonito, oye, para que me lo lean para dormir. Y vosotros criticando a Pedro Sánchez porque su núcleo duro en el PSOE era una banda de puteros y de ladrones que saquearon vuestro dinero público. Lo que tenéis que hacer es otra cosa, es aplaudir a Pedro Sánchez. ¿O no veis lo bien que aguanta, lo bien que sobrevive, cómo luce su ADN de superviviente? Si es que da gusto verlo sobrevivir. ¿No sabéis apreciar la belleza? Lo que está pasando, gente, en realidad de lo que habla es de las virtudes de nuestro presidente. Nos lo dice la progresía oro olímpico en Opinión Sincronizada, que trae también un capítulo 3. El Pleno no añadió nada, pero lo cambió todo. Resulta que los distintos grupos parlamentarios ayer expresaron básicamente las posiciones que ya habían expresado en los días previos, no hubo ninguna novedad ahí. La derecha machacó al gobierno, pero no tiene los números. Podemos denunció la corrupción, Sumar y Esquerra Republicana cerraron filas y ninguno de ellos tiene en su mano que la legislatura termine, pero la progresía nos cuenta lo de ayer como si fuera un punto de inflexión en el Parlamento que trae ahora sí los apoyos necesarios para Sánchez, que ya tenía, y como el cierre de página del escándalo de corrupción del PSOE. Ya no hay más corrupción. Se acabó la película. El diario.es. Sánchez arranca una prórroga a sus socios y Feijóo pierde el debate y los papeles. Firma Esther Palomera, que dice también lo mismo de antes. El vértigo empieza a formar parte del ADN de Pedro Sánchez, siempre en el alambre, siempre a punto de caer al abismo, siempre con la muerte política en los talones. Sánchez aguanta, no tira la toalla. Qué crack el presidente Sánchez, que bien resistes. Más del diario.es. Los socios apoyan la continuidad del gobierno a la espera de los tribunales. El PP constata que no tiene votos para derrocar al gobierno después de que los aliados de Sánchez hayan decidido conceder una prórroga a la espera de las noticias que puedan llegar del Tribunal Supremo, de los informes de la UCO o del catálogo de grabaciones de Ábalos y Koldo. Los mismos socios de coalición que rechazaron sentarse con el PP a negociar una moción de censura hace 2 semanas, cuando Santos Cerdán, el último secretario de organización del PSOE y estrecho colaborador de Pedro Sánchez, entró en prisión preventiva, han dejado patente en el hemiciclo, dice el diario.es, que Alberto Núñez Feijóo no tiene diputados para derrocar al gobierno. Suman los mismos que al inicio de la legislatura hace casi 2 años. El PP constata que no tiene votos para derrocar al gobierno, suma los mismos que al inicio de la legislatura, dice el diario de Nacho Escolar sobre el pleno de ayer, como si fuera una gran novedad. Que el PP no tiene votos para una mayoría alternativa ya estaba constatado antes del día de ayer, amigos del diario.es. Ya, Pablo, pero aquí hay que construir el relato de que ayer, aunque lo que se expresara fuera punto por punto lo que ya se sabía de antemano, sucedió un gran hito y una gran catarsis política nacional en la que Pedro Sánchez, después de haberse enfrentado a la crisis a puerta gallola, como escribía Enric Juliana en Argot de Tauromaquia, salió a hombros del Congreso, aclamado por la mayoría progresista, por la estatua de Cascorro, la Autoridad Palestina, la ONU, el G7 y la OCDE. Ojo, de nuevo Jesús Maraya. Y yo creo que el contenido de ese plan sí merece la pena un repaso, ¿no? Porque es verdad, había muchas medidas que estaban, por un lado, obligados a aplicar, otras pendientes de aplicar respecto a Europa, lo que reclamaba el Grupo Greco, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, me parece destacable el elemento de contar con el asesoramiento, la colaboración de la OCDE. Es inteligente y es hábil, a mi juicio, haber venido al Parlamento con ese respaldo. Y algo importante, el compromiso, que está escrito, de que también la OCDE vigilará y dejará negro sobre blanco si se está o no ejecutando y aplicando ese plan como conviene, porque el escepticismo que mostraba el portavoz de Transparencia Internacional está absolutamente justificado. El soldado Sánchez no está solo, terrícolas. Su plan contra la corrupción tiene el respaldo de expertos de los 5 continentes y de la OCDE, que agrupa 38 estados y representa el 43% del PIB mundial. ¿Acaso puede tenerse más apoyo? Que anulen las próximas elecciones y le den al PSOE la mayoría absoluta, hombre, que le sobran apoyos. Obsceno el relato de hoy de la progresía, aunque hay que decir, acabamos con esto,
que tienen razón en algo, y es que sí hay algún que otro espacio político cuya participación en la operación Salvar al soldado Sánchez está siendo de cruz al mérito militar, y es Sumar. Y la progresía, pues, aplaude con las orejas, por supuesto. En el PSOE, dice El País, gustó incluso la intervención de Yolanda Díaz, a la que temían mucho, porque finalmente ella exigió más contundencia y un giro social, pero terminó apoyando a Sánchez sin matices como un hombre honrado y garantizó que Sumar luchará para que no se apague la llama del gobierno de coalición. En el PSOE gustó incluso la intervención de Yolanda Díaz, a la que temían mucho, dice El País. El chiste se cuenta solo. Y Berna González Harbour en Cadena SER. Pasado hasta ahora. Bueno, creo que Pedro Sánchez entró braceando en medio del tsunami y del remolino y por hoy sale vivo. No sabemos qué puede ocurrir mañana, pero por hoy hay que reconocer que sale vivo. Ha reconocido la pérdida de confianza, lo destacó ayer antes Mariola y me parece muy interesante, y la ha empezado a recuperar. Es decir, hemos visto a la mejor Yolanda Díaz por parte de Sumar, no solo exigiendo esa limpieza frente a la corrupción, sino un giro social muy interesante que ojalá, por cuestión de vivienda, de dependencia y de tantos temas que afectan a los ciudadanos, funcionara. Esquerra también ha apoyado, y enfrente, que hemos visto una alternativa nada decente, es decir, Feijóo, que está vendiendo la decencia como alternativa a Pedro Sánchez. Bueno, pues hemos visto el peor Feijóo, sin propuestas, mezclando cuestiones, y claro, con un hermano menor que es Vox, absolutamente falto de respeto, de educación y de cumplimiento del servicio a los demás. Hemos visto a la mejor Yolanda Díaz por parte de Sumar. Muchas gracias, Sumar, que cada cual saque sus propias conclusiones. Sánchez entró braceando en medio del tsunami, pero salió vivo, tomó oxígeno y ahora respira. Gracias también al fuego de cobertura sobre la honradez del líder del PSOE para apagar la crítica ciudadana a la corrupción. Caso cerrado. Circulen gente que aquí no ha pasado absolutamente nada. Si sigue saliendo más mierda respecto a la corrupción en el PSOE, algunos van a tener que bailar tango, y pronto se verá a dónde lleva la brillante idea de poner todo tu capital político y los votos para lavarle la cara otra vez al PSOE y reforzar todos sus marcos mentales sobre el bipartidismo y la corrupción. Veremos a dónde lleva. Acabamos ya. Max Pradera. Ayer Pedro Sánchez cerró su intervención en el Congreso con una frase potente. Vamos a seguir caminando hacia adelante, siempre hacia adelante. Una cita directa de la novela Soldados de Salamina, de Javier Cercas. Pues como escribió literalmente Cicerón en su libro De Natura Deorum, nos vamos a ir yendo a merendar. Gracias, Manu. Gabinete de crisis, el gobierno lo niega. Se juntaron quién, el Tony y el Nega. Rojos como la regla de tu hermana. Hoces y martillos, micrófonos, filigranas. 20 años ya. A vueltas con los chicos del maíz. Como les decíamos al inicio, y contamos con Yone Belarra, secretaria general de Podemos. Yone, muchísimas gracias por atender a Canal Red. Encantada de estar con vosotros, Pablo. Yone, ¿cuál es el análisis que hacéis en Podemos de lo que ocurrió ayer en el Congreso de los Diputados? Bueno, yo creo que la jornada de ayer dejó varias lecciones muy importantes. La primera de todas, y yo creo que esa tiene una gran trascendencia para la legislatura, es que vimos la total impotencia del bipartidismo. Ayer lo que vimos con total claridad es que Pedro Sánchez no presenta una moción de confianza porque sabe perfectamente que no tiene los números para poder volver a rearmar esa mayoría democrática y plurinacional que le hizo presidente hace 2 años, y al mismo tiempo también vimos la impotencia de las derechas, de un Feijóo que no tiene números tampoco en el Congreso de los Diputados para impulsar esa moción de censura que querría presentar contra Pedro Sánchez. Es decir, volvemos a un momento que yo diría que es muy similar al del 2011, un momento en el que vemos el agotamiento del bipartidismo. El bipartidismo no puede liderar España. Hay millones de personas en este país que no se ven representadas en el círculo, en ese circo de corrupción bipartidista que vimos ayer. Creo que hacía muchos años que no había una distancia tan grande entre lo que se está debatiendo en el Congreso de los Diputados y en los grandes medios de comunicación con respecto a lo que la gente habla en la calle. La gente en la calle
Yo le escucho hablar de vivienda, de los altísimos precios del alquiler y de las hipotecas, de que la gente está currando a 36 grados en plena ola de calor y nadie hace nada. Y sin embargo vemos pues el y tú más bipartidista en el Congreso de los Diputados ocupándolo absolutamente todo. Y yo creo que esa impotencia revela que estamos en un momento en el que otra vez hay que construir la alternativa, que necesitamos trabajar muy duro para volver a poner en pie a la izquierda transformadora y demostrarle a la gente que hay otra forma de gobernar, que por supuesto que sí, hay partidos como Podemos que estamos limpios, que apostamos por la justicia social. Podemos tiene 0 casos de corrupción en 11 años de historia y hemos tenido responsabilidades de gobierno a nivel municipal, autonómico y estatal, y por supuesto que aspiramos a la corrupción cero. Lo que pasa es que para que haya corrupción cero en España tenemos que superar al bipartidismo, que es un sistema de gobierno en el que básicamente lo que hacen los políticos del bipartidismo es dejarse comprar por las grandes empresas. De hecho, ayer ni Feijóo ni Pedro Sánchez, a pesar de que se lo dije explícitamente, fueron capaces siquiera de nombrar Acciona, de decir el nombre Acciona, mucho menos de comprometerse a que Acciona pueda no recibir ni un euro de dinero público, que creo que es lo que la gente estaba esperando del día de ayer. Y luego a mí hay un elemento de ayer que me parece muy trascendente, que tiene que ver con la ausencia del feminismo. Solo nosotras planteamos una cosa que es gravísima, y es que entendemos ahora mucho mejor lo que ha pasado en estos últimos años, especialmente con respecto a las políticas feministas que impulsó Irene Montero a la cabeza del Ministerio de Igualdad, porque es que el machismo está mucho más imbrincado en el PSOE de lo que nos querían hacer creer. El PSOE no ha entendido nada de lo que ha pasado en España en los últimos 20 años, ni en corrupción ni en machismo. Es normal que el presidente dijera que sus amigos de 40 y 50 años se habían sentido incómodos con los discursos de Irene Montero. Es que sus amigos eran unos puteros. Y una vez más, la única voz que dijo eso en el Congreso fue Podemos, ¿no? Así que yo creo que una jornada muy decepcionante, de lo que ya esperábamos que iba a ser bastante decepcionante, únicamente medidas de maquillaje y medidas cosméticas para tapar el escándalo mediático, que es lo único que le preocupa a Pedro Sánchez, a ver cómo puedo sobrevivir a hoy para llegar al verano y a ver si septiembre se me da un poquito mejor, y lamentablemente los problemas de los ciudadanos completamente ausentes como siempre. Buenas tardes, Yone, muchísimas gracias por estar en La Base. Te quería preguntar, además de por la corrupción, por algunos otros asuntos que también estuvieron ayer en el Congreso, entre ellos la cuestión de la política internacional, la cuestión de la OTAN. Hoy justamente estábamos viendo ahora una encuesta que sacaba Electomanía, que dice que solo poco más del 40% de la población en España apuesta por seguir en la OTAN, mientras que pues habría una mayoría que plantea otras opciones, incluido dentro de esa mayoría una mayoría de los votantes del PSOE, y sin embargo pues parece que solo Podemos está planteando en España esta posibilidad de salir de la OTAN y buscar otro tipo de posición internacional para España. ¿Cómo lo ves? ¿Qué te parece? Bueno, la comparecencia de... Bueno, buenas tardes, Manu. Yo lo primero que creo que es que la comparecencia de la tarde, que fue la que se produjo sobre política internacional, es una comparecencia que rozó el ridículo, porque básicamente Pedro Sánchez rozó el esperpento diciéndonos: ¿sabéis ya que Donald Trump se ha metido conmigo? ¿Sabéis que Donald Trump se ha metido conmigo? Ese fue su único planteamiento, cuando en realidad él fue allí a plantear lo más peligroso de todo, que es la lealtad total de España a la OTAN. Volvió a reiterar, volvió a subrayar la lealtad de España con todos los objetivos políticos y militares de la OTAN, y eso la gente tiene que saber que nos pone en un serio peligro. En este momento se están utilizando las bases de Rota y de Morón para participar en ataques ilegales como el que se produjo contra Irán hace 3 semanas por parte de Estados Unidos y de Israel. El señor Pedro Sánchez, manteniéndonos en la OTAN, nos está poniendo en un serio riesgo. Y yo creo que, a pesar de la intoxicación mediática, hay mucha gente en España que es consciente de eso, que es consciente de que una organización criminal como la OTAN, que se dedica a extender guerras ilegales por todo el mundo, básicamente para lo que sirve es para los intereses políticos, militares y sobre todo económicos de los Estados Unidos, y es normal que la gente quiera salir. Pero efectivamente, una vez más, solo Podemos fue ayer quien planteó abiertamente que España tiene que salir de la OTAN y que ese es el único camino para construir autonomía estratégica. Si algo dejó claro la cumbre de la OTAN del pasado 24 y 25 de junio es que ni hablar de soberanía europea ni hablar de autonomía estratégica europea. Este es un rearme que está ordenado por Donald Trump, ejecutado por Donald Trump, y todo el mundo firmó.
Pedro Sánchez se quiso quedar con el chascarrillo, con ese intercambio epistolar que tuvo con el señor Rute, pero lo que todas sabemos es la verdad, que es que las cartas y las declaraciones se las lleva el tiempo y se las lleva el viento, y lo que queda cuando pasa el tiempo es precisamente esa firma de España que se comprometió al 5% del PIB en gasto militar, y como él mismo reconoció ayer, eso, y la propia IREF dijo la semana pasada, eso va a implicar brutales recortes en nuestros servicios públicos. ¿Qué pienso yo? Que vimos a un Pedro Sánchez que se ve claramente al final de su vida política, que él ya se ve al final, sabe que ese marrón se lo va a dejar a otro, él intenta quedar bien diciendo que no ha firmado lo que ha firmado, y lo que vamos a ver, me temo, dentro de unos años es que el que venga después a gobernar va a decir, bueno, yo tengo que cumplir con este 5% del PIB para gasto militar, no porque yo quiera, sino porque Pedro Sánchez, el anterior presidente, cumplió, que por cierto es el argumento que él lleva utilizando durante los últimos 6 meses para justificar que hemos hecho el mayor aumento del gasto militar de la historia de este país precisamente este año, para cumplir con lo que se comprometió Mariano Rajoy en la cumbre de la OTAN del año 2014, donde firmó el 2% del PIB para gasto militar. Por tanto, yo creo que estamos en un momento en el que es muy difícil frente al consenso progre y frente al consenso mediático y político decir lo que hay que decir, pero la gente se está dando cuenta de que tenemos que salir de la OTAN y que es una urgencia para proteger nuestro estado de bienestar, para romper ese compromiso del 5% del PIB al que se comprometió Pedro Sánchez, y sobre todo para dejar de estar en peligro, porque en el momento en el que somos cómplices y participamos en esos ataques ilegales, nos convertimos en un objetivo, y eso ya vimos las consecuencias de entrar en una guerra ilegal como la de Irak, y nuestro país no quiere volver a pasar por lo mismo, claro. Yone Belarra, muchísimas gracias por atender a la base. Hasta pronto. Un placer, muchas gracias. Llegamos al final del programa. Recuerden hacerse socias y socios de Canal Red en apoya.canalred.tv o en el QR que aparece en sus pantallas. Les dejamos con un tema que seguro que los de mi generación conocen, D'Artagnan y los 3 mosqueperros. Hasta mañana.